Hemos vuelto con todo el poder del profesor. Vimos la mediana, su concepto, cómo lo calculamos en datos crudos, cómo lo calculamos en datos agrupados, con fórmula y tal. Vimos una más esquiva que era la fórmula de los percentiles, que tienen que ver con hablar de los máximos y mínimos, por ejemplo las ventas máximas o por lo menos, mínimo o a lo sumo, bueno, una mezcla de palabras que se manejan, ¿sí? El percentil es bien importante. En algunos libros aparece como rango percentil. Vamos ahora con otra medida de tendencia central no matemática que a veces aplica más. Recuerden que habíamos dicho, ya expliqué hace rato que por una debilidad que tiene el promedio o la media aritmética, hubo necesidad de buscar otras medidas de centralización que fueran más representativas. Y fue cuando salió la mediana, entonces es como buscar la representación por el centro, ¿no? La simetría de cada extremo máximo y mínimo. Entonces es más representativa esa. Y a veces también se necesita otra. Aplica mucho, ¿sí? Que se trata de la moda. La moda también es una medida de centralización no matemática. Sobre todo en los datos crudos es que se entiende lo de no matemática, muchachos. Por ejemplo, cuando calculamos la mediana, mire que no hubo que hacer operaciones matemáticas, simplemente ordenar y coja la del centro, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, porque alguien podría decir, no, pero hay poco de cálculos, es acá en el caso de la tabla de frecuencias que sí se hacen unos cálculos para la forma, pero su esencia es para los datos crudos. Lo mismo que la moda. ¿Por qué dicen que no? Con esa fórmula tan raro y no es matemática. No, es concebida desde los datos crudos, sin tratamiento estadístico. Entonces, cuando usted va a calcular la moda, simplemente busque el dato que más se repita, ¿sí? Busca el dato que más se repita. Voy a retomar algo por si se les olvidó o no lo dije. Si yo tengo esta tabla, esta distribución de frecuencias y me hablan de la clase modal, es que estas señoras son clases. La clase modal es aquella donde cae el dato n medios. Ya lo vimos ahora. ¿Cómo, profe? Donde cae el dato n medios, o sea, la mitad de los datos, lo que representaría el 50%. Entonces, por ejemplo, aquí hay 104 datos. La clase modal es donde caiga, perdón, la clase mediana. La clase mediana es donde caiga el dato n medios, o sea, 52, y decíamos 39, 59. Esta es la clase mediana, porque ahí cae el dato n medio, o sea, 52. Ahora estamos en la clase modal, la vamos a necesitar también, la clase modal, para hallar el límite izquierdo. La clase modal es la que más elementos tiene, estrictamente. Entonces buscamos, y es esta señora, es la clase modal, ¿ve? ¿Por qué, profe? Porque nadie tiene más que 24, este es lo que más se presenta, ¿sí? Hablando de datos agrupados, en el caso de datos crudos, la moda es el dato que más se repite, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos eso claro. Quería trabajar sobre eso para que les diera, pues, más luces sobre el concepto ese de que por qué se les llamaba medidas de tendencia central no matemáticas. Bueno, una vez que hemos aclarado el concepto de la moda y que sabemos que la moda es el dato que más se repite en datos crudos, y que hablamos de la clase modal, que es la que más elementos tiene, o sea, la de mayor frecuencia, sea absoluta o relativa, entonces vamos a utilizar la fórmula para calcular la moda en una tabla o distribución de frecuencias. Entonces, lo primero que es importante determinar la clase modal, porque la clase modal nos dice el límite de la izquierda, así como la clase mediana nos decía el límite. Entonces, digamos, el primer paso, el paso número 1, es determinar
clase modal. Mayor frecuencia. La que tenga mayor frecuencia va a ser la clase modal. En nuestro caso, la clase modal, entonces, en nuestro caso, ¿cuál es? ¿Dónde hay más? La segunda. Entonces, esta es nuestra clase modal. La segunda es la clase modal. Entonces, si la clase modal es la segunda, nuestro y' sub j menos 1 equivale a 6. Muy bien, 6, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el límite izquierdo vale 6. ¿Listo? Ya con eso podemos trabajar la fórmula. Hay que tener en cuenta algo. Esta sería NJ, por ejemplo, NJ para la clase modal sería NJ 24. Entonces le ponemos lógica para que no se confundan. NJ es 24 porque es esta clase. Si me dicen NJ menos 1 es una clase antes, sería 15. Y si me dicen NJ más 1 sería una clase después. Y eso es todo. Entonces vamos con la moda, ¿cierto? Entonces vamos con la moda. La quedaría la moda para esta distribución de frecuencias sería igual límite izquierdo 6 más la amplitud 6 factor de la frecuencia anterior a la clase modal. Entonces, como la clase modal es 24, la frecuencia anterior es 15. Aparece arriba solita y abajo sumando, también 15, más la frecuencia posterior a la clase modal, la posterior, 20. Listo. Entonces la moda es igual y vamos a meterle la señorita Casio a eso y ahí la encontramos. Entonces esta vaina nos da 15 sobre 35, 0,42 por 6 más 6, 8,57. 8,57, entonces aproximadamente 8,6 horas a la semana. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de horas que más se presenta en esta distribución de frecuencia, la cantidad de horas que más se utiliza para la recreación a la semana de estos 104 docentes o trabajadores es de 8,6 horas a la semana. ¿Sí? Ese es el dato que más se presenta. ¿Sí? La cantidad de horas a la semana que más dedican los docentes a la recreación familiar. ¿Sí? Hay que trabajarle más. Este es un dato único, este no cambia. Con esta misma tabla no tendría sentido porque la moda y la mediana van a dar, los percentiles sí los puedo cambiar porque puedo cambiar el porcentaje, pero estos dos son fijos. Entonces, medidas de tendencia central no matemáticas, hasta ahí vendría siendo. ¿Sí? Vamos a cerrar con un nuevo ejercicio, porque tienen tiempo para que más adelante veamos, avancemos ya hacia las medidas de dispersión, para que hablemos de desviación media, de varianza, de desviación estándar, de coeficiente de variación, temas muy chéverongos. Entonces, dejemos hasta ahí, con esa cerramos las medidas de centralización no matemáticas. Hemos avanzado bastante con ellas.
Hasta un nuevo video.